Lo que a continuación se va a explicar es el cálculo de luminarias de un lugar, que en este caso se tomó como ejemplo un salón de clases nivel preparatoria. Así que comencemos. Primeramente se necesita saber un poco acerca de la información previa, es decir, cómo está contemplado el lugar donde vamos a colocar este tipo de luminarias. En este caso el ejemplo nos dice que se necesita calcular el número de lámparas que debe contener un salón de clases de nivel preparatoria, en donde los estudiantes al escuchar al profesor deben tomar notas en sus cuadernos. Y nos dice como dato que las lámparas que solicitan en este caso son de tipo fluorescente T12 de 2 tubos de 30 watts cada uno. Y también nos dice que el techo del salón es plano y que está pintado en color blanco. Así como también nos dice que las paredes son de la misma forma planas, pero son pintadas de color verde muy claro. Continuando con la explicación del tipo de edificación, se encuentra que como una norma se tiene que para la educación formal básica y media superior y también para la educación informal se contempla como aulas y laboratorios que tienen que estar iluminados con 300 luxes. Entonces ese dato nos va a servir para calcular algo más adelante. Primeramente, el índice de local, que esto es un código numérico que representa la geometría del local, es decir, cómo está diseñado la cantidad de lámparas, pero también considerando el trabajo que se realiza en este sitio y a su vez contemplando el plano de las luminarias. Entonces tenemos una fórmula que se usará en donde K es el índice de local, la letra A es el ancho, la letra B es el largo y la letra H es la altura. Haciendo todos los cálculos y siguiendo la fórmula que se muestra en pantalla, nos arroja que el índice de local es de 1.21. Ahora, este índice solo es nuestro resultado, pero no es un coeficiente como tal, entonces nos tenemos que ir a la tabla de coeficientes de local. Para esto seleccionamos aquí y nos arroja la tabla. Buscamos en la columna siguiendo el tipo de iluminación que queremos, directa, y el reflector de haz largo. Aquí se encuentra nuestro resultado, entonces nos arroja un coeficiente de 4. Regresamos a donde estábamos y entonces obtenemos que el coeficiente que vamos a ocupar en este caso es de 4. Ahora, el siguiente paso es ubicar la cavidad del techo, es decir, que se debe ubicar en la columna que corresponda al color del techo. Y en este caso tenemos que ir a otra tabla que se llama tabla de coeficientes. Aquí está. Nos ubicamos en la cavidad del techo y nos toca, bueno, en este caso, un color blanco, ya que ese es el color del techo que queremos. Encontramos que es el 80%. Vamos a regresar para explicar que posteriormente tenemos que sacar lo mismo, pero con respecto a las paredes. Volvemos a la tabla y en la parte de abajo vemos que dice que las paredes son 50, 30 y 10. Entonces ese dato lo vamos a ocupar a continuación. Y aquí nos dice, de acuerdo al ejercicio en el que trabajamos, el correspondiente será de 50%. Entonces, la resolución en cuanto al ejercicio de la reflectancia y de las paredes serían que el techo es un 80%, los muros al ser color verde son un 50%, tal como se muestran en las tablas. Ya lo vimos a condición, aquí podemos volver reflectancias, aquí lo vemos claro, regresamos. El siguiente paso es calcular el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Es el total que cubre la superficie. En pocas palabras, es la luz que cubre la superficie que se va a trabajar en este caso. De la misma forma que calculamos el índice de local,
vamos a hacer esto también con una fórmula. En este caso es la que se observa en pantalla. Aquí pueden ver los datos: nivel de iluminación en luxes, por supuesto, la superficie del salón, que es el área arquitectónica, el factor de utilización y el coeficiente de mantenimiento. Para el factor de utilización vamos a necesitar otra tabla, así como también para el coeficiente de mantenimiento. Ordenando los datos tenemos esto. Entonces nos vamos a buscar el coeficiente de utilización. Le damos clic. Para encontrar el coeficiente de utilización nos tenemos que colocar en donde dice cavidad del techo, buscamos el porcentaje que corresponde, que es 80%, el porcentaje de las paredes, que ya vimos que es el 50%, y entonces nos bajamos en esa columna hasta encontrar el tipo de luminaria, que en este caso el tipo de luminaria es el número 3. Y entonces un índice de utilización de 5.90. Ahora, una columna antes está el índice de mantenimiento. Aquí está, índice de mantenimiento. Y nos dice que el índice de mantenimiento es 0.1. ¿Qué es el índice de mantenimiento? Es la relación entre el nivel de iluminación media en la zona iluminada después de un determinado periodo de funcionamiento de las luminarias, cuando ya están en servicio. Ahora nos regresamos a la sección de cálculo para terminar de calcular esta parte. Entonces se calcula el número de lámparas requeridas, ya que sacamos el dato anterior, que es de 6.373.72 lúmenes. Ahora, con ese dato vamos a generar cuántas luminarias necesitamos para iluminar nuestro salón de clases. Siguiendo la fórmula que se ve en pantalla, con número de lámparas, con flujo luminoso y con flujo luminoso de la lámpara a usar, que para eso también vamos a necesitar ir a una tabla, a la tabla de coeficientes por lúmenes por lámpara. Vamos a esta y aquí tenemos que la que nosotros vamos a usar, que es de 30 watts, tiene un flujo luminoso de 2000 lúmenes. Ahora nos regresamos a cálculos para verificar que el número de lámparas es 3.18, pero obviamente no vamos a poner un número decimal, ya que son lámparas, son objetos completos. Sería de 3 lámparas. Esas son la cantidad que necesitamos para abastecer en cuanto a iluminación nuestro salón de clases. Ahora vamos a verificar los resultados que vamos a colocar como tal las lámparas. Tenemos, al principio del ejercicio dijimos que las lámparas son de 30 watts con un diámetro de 38 milímetros, y entonces vamos a buscar cuánto es la longitud del tubo. En ese caso vamos a visitar otra tabla que está aquí abajo, nos dice de 30 watts y nos dice que la longitud del tubo es de 895 milímetros. Entonces, de acuerdo a esa tabla, tenemos que los datos para colocar el ancho es igual a 9.15, que es el ancho del salón. Le vamos a restar el largo de la lámpara, que es 1 metro, ya que se va a colocar en una protección que se llama gabinete metálico para evitar con el polo, para protección de la luminaria. Y en este caso vamos a hacer la resta. 9.15 menos 1 nos da 8.15. Entre los dos espacios laterales son 4.075. Y ahora para colocar el largo tenemos que los 13.7, que es el largo del salón, menos el ancho de cada lámpara, es decir, la protección del gabinete es 0.1 metros. Entonces vamos a restarle 3 veces ese valor porque son 3 lámparas y nos da como resultado 13.4. Pero vamos a dividirlo entre 4 porque son los 4 espacios que van a generar esas lámparas colocadas en el salón. Entonces nos da un resultado de 3.35. Obteniendo todo esto, tenemos que las lámparas van a estar colocadas de la siguiente manera. A los lados van a medir 4.07 y 4.08 por cuestiones de las medidas, en cuestión de decimales. El largo del salón ya sabemos que es 13.70 y entonces van a estar las 3 lámparas colocadas acá. El largo de la lámpara está justificado que es 1 metro, el ancho 0.1
y entonces así obtenemos el resultado de la matriz de las luminarias.